Hola, buenos días. Ah, ¿Qué tal? ¿Cómo nos encontramos hoy? bastante, como lunes. Como lunes. Iniciando con el pie derecho, ¿no? Sí, muy bien. Ok, qué gusto saludarles. El día de hoy vamos a tener una conferencia relacionada con la temática de sexualidad y discapacidad. Les voy a ir presentando poco a poco la metodología que vamos a utilizar. Planteé esta conferencia también con una ruta básica de intervención ante problemáticas emocionales secundarias que puedan derivarse de ambos temas, ¿no? De personas con discapacidad que deseen explorar su sexualidad o experimentar ciertas problemáticas relacionadas en dicho tema. Un momento, una pregunta antes de comenzar con la ¿Ok? charla. Esta sesión se está grabando, ¿no es verdad? Exacto, sí. Ya, muchas gracias. Eso es lo que quería. Ok, con gusto. Yo les pido, por favor, que ante cualquier momento que quieran realizar alguna consulta o quieran realizar algún aporte, puedan sin ningún inconveniente interrumpirme para poder dar también oportunidad de que esto sea de una metodología interactiva. Vamos a realizar un análisis de algunos mitos y me gustaría que participaran conmigo relacionado con esto para ir identificando cuáles son las creencias subyacentes también dentro de la población, que tenemos contacto con consultantes o personas con algún diagnóstico de discapacidad, ¿verdad? Sí, sí. Ok, Bueno. súper. Vamos a pasar a la primera diapositiva y vamos a ver el índice de lo que vamos a estar visualizando durante la presente presentación. Vamos a hablar acerca de las generalidades de discapacidad y sexualidad, mitos y realidades de la población con discapacidad y los temas relacionados con la sexualidad. Vamos a realizar un análisis de caso de una modelo española que tiene diagnóstico de síndrome de Down, ¿verdad? Y vamos a delimitar algunas estrategias de intervención basadas en el modelo de la terapia racional emotivo-conductual. Quisiera conocer antes de empezar cuál es su objetivo personal para la siguiente presentación, cuáles son las expectativas. Ya, Marcos, buenos días. Hola, buenos días. Mi nombre es Liliana Jayo y soy la profesora de esta materia. Con Te cuento que gusto. es un gusto igual. Muchas gracias por tu apoyo. Tenemos este momento alrededor de 20 estudiantes y justamente es con la expectativa de introducirnos en la temática de lo que es sexualidades y el tema de discapacidad. En realidad, dado el programa de nuestro semestre, no hacemos más que una revisión general, no podemos profundizar en la temática. Entonces, Excelente. para que más o menos ubiques cómo está planificado. Excelente. Lo último no te lo escuché, disculpa. Que es una revisión general de la temática de discapacidad y sexualidad. Excelente. El programa está planteado justo como una introducción y que se pueda visualizar una estructura básica de la delimitación de la problemática de discapacidad y sexualidad, ¿verdad? Acerca de los mitos, los tabúes y acerca de los problemas emocionales secundarios que se pueden derivar. eh, y les voy a dar como ciertas bases de estructura de la terapia racional emotivo-conductual con el fin de que también puedan visualizarlo cómo se delimita dentro de una intervención cuando existe una problemática, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Te A cuento, ustedes. si Ajá, te ayuda, que tuvimos una clase en la que revisamos el tema de discapacidades, tipos de súper. discapacidades, revisamos un poco este tema de los prejuicios, de la falta de inclusión de las personas con discapacidades, en fin, y también tenían por tarea hacer una lectura y además ver la película Las Sesiones, que no sé si la Excelente. conoces, entonces tienen un poco ya de antecedentes como para poder también luego hacerte preguntas, ¿sí? Y enriquecerse más, por Excelente. supuesto, con tu clase. Eso, muchas Excelente. gracias. A ti muchas gracias y un gusto saludarles a todos. Ok. El objetivo de la presente sesión es, uno, brindar un panorama contextualizado del concepto de discapacidad, cómo este concepto ha ido evolucionando a lo largo de la historia de la humanidad. Dos, conceptualizar el concepto de sexualidad.
analizar los mitos de la sexualidad en relación a la población con discapacidad y desde una perspectiva de la terapia racional emotivo-conductual, cómo se visualiza la intervención de los profesionales en el área de la salud mental, en el área de sexualidad y discapacidad. Vamos a ver que Martínez Pérez indica que la discapacidad hace alusión a cualquier restricción o falta de capacidad que posee el sujeto para ejecutar alguna actividad de forma que se espera acorde a la norma. Cuando hablamos de norma, hablamos de lo esperado por la sociedad, la mayoría de la población, ¿verdad? Delimitado con esto, yo quisiera a ver si hay alguna opinión acerca de este concepto de discapacidad y si pudiésemos enriquecerlo con opiniones del público. Están tímidos, ¿qué van a hablar? Por favor. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Con gusto. Sería hablar acerca de qué les parece este concepto de discapacidad que establece Martínez y cómo lo conceptualizan nuestras sociedades, ¿no? Si pudiésemos enriquecer un poquito este concepto, ¿qué le añadirían ustedes? Hola, bueno, yo tengo no estoy tan de acuerdo con ese concepto refiriéndose a lo que es la restricción, porque pienso que una persona con discapacidad no es una persona que está, que se la puede categorizar o entraría en una categorización de que está restringida a hacer una actividad, sino que tal vez la puede realizar de otra manera, pero no es una restricción. Ok, excelente. Sí, la palabra restricción parece muy fuerte, ¿no? Pareciera una limitante y acorde a lo que ha evolucionado la conceptualización de la discapacidad, vamos a ver que hoy en día se considera un factor contextual, un factor en el cual el contexto no puede responder a las necesidades del individuo. Entonces, más que una problemática individual, ya se visualiza como una problemática social. Totalmente de acuerdo con usted. Ahora, acorde a sexualidad, vamos a ver que sexualidad es un término extenso. No sé si a ustedes también les ha pasado que sexualidad la delimitan únicamente al tema de relaciones sexuales sexogenitales. Acá en Guatemala sucede exactamente lo mismo, pero cuando hablamos de sexualidad hablamos de múltiples factores relacionados con el individuo. Todos los seres humanos somos seres sexuados, ¿verdad? Entonces, al hablar de sexualidad quiero que sí contemplemos que tenemos un término extenso que va a cubrir un alto rango de problemáticas: el comportamiento sexual, la identidad, el género, la orientación sexual, los roles, la personalidad del individuo, la relación que posee con otros sujetos, etc. Cuando hablamos de sexualidad, quisiera yo alguna opinión de qué piensa acerca de sexualidad, qué tan complejo cree que es el concepto y cómo lo conceptualizarían ustedes. Bueno, mucho gusto. Mucho gusto. Yo considero que la sexualidad abarca algo muy global, o sea, podemos hablar desde factores biológicos, psicológicos, sociales, políticos, económicos, y todo lo que está relacionado con la persona y cómo va viviendo esto, pero como bien lo dijo, se limita bastante este tema a un solo aspecto, lo cual cuando las personas hablan de sexualidad se ponen como nerviosos porque creen que solo es al hecho de mantener una relación sexual íntima. Exacto. Y la sexualidad es parte inherente de la humanidad, ¿verdad? Tiene que ver con múltiples factores. Y vamos a ver que la sexualidad es influyente también dentro del sistema de creencias personal. Cuando hablamos de sistema de creencias como individuos, quiero que delimitemos que a lo largo de nuestra vida, como sujetos, hemos ido aprendiendo ciertos esquemas o patrones de interpretación acerca de lo que nos sucede, acerca del ambiente. Por ejemplo, les pongo un ejemplo general. Si tuviéramos un hijo con alguna problemática emocional, supongamos que en este caso tuviéramos una problemática en la cual el padre es sobreprotector y le limita mucho el explorar el ambiente, y ante todo lo que el niño desea explorar, el padre le indica que no puede hacerlo, que se puede dañar. Entonces se empieza a presentarle el mundo como un lugar sumamente peligroso.
¿qué manifestación emocional creen que este niño podría desencadenar posteriormente? ¿Cómo que factor emocional? Manifestación emocional, me refiero yo, si yo le presento al niño cuando lo estoy criando, ok, no toques eso porque eso puede ser dañino. No hables con esas personas porque las personas son malas. No. Esto que estás haciendo es incorrecto. Tienes que hacerlo con mayor seguridad. Si yo empiezo a criarlo con estos enunciados, estos enunciados pueden influir en el esquema y la percepción que el niño tendrá en un futuro acerca de sí mismo. Posiblemente haya inseguridad. Entonces, cuando hablamos de manifestación emocional, yo diría los niveles de qué emoción creen ustedes que estarían altos en este niño cuando crezca. Les doy 3 opciones: tristeza, enojo o ansiedad. Ansiedad. Totalmente. Si se dan cuenta, el factor de crianza es importante, y en personas con discapacidad muchas veces tenemos que trabajar también en conjunto con los progenitores, porque para los progenitores el hecho de que una persona, un hijo, nazca con discapacidad puede ser percibido como un duelo. Recordemos que dentro del aspecto de crianza, de la percepción del padre, el padre tiene en mente un hijo ideal, pero cuando nace es un hijo real. Al afrontar estos dos esquemas, cuando el hijo presenta una problemática, no solo discapacidad, sino cualquier problemática emocional, el padre afronta un duelo, porque afronta una pérdida en la cual él contemplaba que ciertos aspectos debían de haberse cumplido acorde a sus expectativas. ¿Sí me doy a entender con esto? Sí. Ok, excelente. Al ver esto, yo les diría, es muy importante también que delimitemos el trabajo. Cuando trabajamos con pequeños con discapacidad, que trabajemos en conjunto con los progenitores. ¿Por qué hablo de trabajar con los progenitores? Porque los progenitores pueden tener un esquema cognitivo subyacente que los esté llevando a sobreproteger a sus hijos, y la sobreprotección que limite el desarrollo. Un caso que estaba yo trabajando era un joven que tenía un diagnóstico de síndrome de Down, y él no lograba caminar, ¿verdad? Estábamos hablando, ya tenía 3 años y tenía dificultades para la marcha, pero lo que hacían los progenitores era cargarlo, y lo que me manifestaban verbalmente era, es que le es difícil. Como ustedes sabrán, la discapacidad intelectual siempre lleva una correlación, problemas en la marcha. Entonces, en este caso, a mí me llamó mucho la atención que la sobreprotección era un factor limitante, era un factor, un acto de amor, sin embargo, estaba limitando el desarrollo de este joven. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario de lo que acabamos de hablar? Yo también quería comentar porque en la lectura que realizamos en la clase me parece muy interesante lo que mencionas, y también de lo que mencionaba que los padres como una forma de ayudarse a ellos mismos a sobrepasar esta situación era de hospital en hospital viendo si había alguna cura, alguna forma de arreglar ese problema, y eso conllevaba también la sobreprotección a la persona con la discapacidad para ellos mismos tratar de Exacto. Y saben, esto se deriva a que la discapacidad que presenta una persona suele tornarse en la característica. Entonces, en el lugar de tomarlo como un sujeto tal cual, muchas veces por la característica generalizamos y etiquetamos. Y este es el problema. ¿Por qué? Porque si yo delimito una etiqueta para un sujeto que tiene alguna discapacidad, no estoy aceptándole incondicionalmente. ¿Por qué creen que digo yo no lo estoy aceptando incondicionalmente al decirlo? Por ejemplo, aquí en Guatemala, ignorantemente, hace mucho tiempo el término mongolito era utilizado para las personas con diagnóstico con síndrome de Down. Entonces, el hecho de tener un diagnóstico de síndrome de Down era una persona, ok, ahí va el discapacitado,
que no es lo mismo decir el discapacitado a él es una persona con discapacidad intelectual. Hay una diferencia abismal, ¿no? Esta diferencia es porque las etiquetas sí las vamos a tener que abolir. Y muchas veces los padres afrontan etiquetas sociales que tenemos que trabajar con ellos. Por ejemplo, es que tu hijo es discapacitado. ¿Alguien me podría ayudar? ¿Cómo le explicaría a un padre que su hijo no es discapacitado, sino que posee un diagnóstico de discapacidad? Quizás deberíamos explicarles a los padres diciéndoles que su hijo no es enfermo o que está incapacitado, simplemente que tiene otra manera de hacer las cosas y de afrontar la vida. Exacto. Excelente, sí. Es eliminar muchas etiquetas. Igual sucede cuando, por ejemplo, vamos en un vehículo y la persona tiene un accidente vehicular en una región, por ejemplo en las extremidades inferiores. Muchas veces las personas dentro del proceso de duelo, dentro de la fase de ira, empiezan a tornar ciertas etiquetas. Por ejemplo, soy un discapacitado. No, eres una persona que tiene dificultad para movilizar las piernas, pero discapacitado tal cual no, ¿verdad? Esto es muy importante que sea algo que trabajemos. Y un concepto que sí quiero que anoten, porque es el que vamos a trabajar, es la aceptación incondicional, ¿verdad? Tenemos una pregunta. ¿Ok? Bueno, más que pregunta, yo creo que a referencia de lo que estabas diciendo con cómo se podría educar a la gente, yo creo, a los padres más que todo, yo creo que sería una educación primero que sepan diferenciar los tipos de discapacidades que existen, porque no es lo mismo tener una discapacidad física o adquirida que una que sea genética o algo así. Entonces, exacto. Ese tipo de diferencia debería ser, o sea, enseñado a los padres, más que todo, que son los que van a llevar todo este proceso para el niño. Me parece excelente aporte y algo muy importante que yo les daría como a investigar, porque no, la presentación no se torna a esto, pero desde la terapia racional emotiva o conductual, el rubro de psicoeducación a padres se maneja totalmente distinto. Es un enfoque en el cual delimitamos cierto número de sesiones con los padres para poder trabajar también los aspectos emocionales de los padres, ¿verdad? Les damos un acompañamiento terapéutico porque, por ejemplo, la situación que ellos desean trabajar se vuelve muchas veces la dificultad que afronta el hijo. Entonces, por ejemplo, supongamos que este joven tiene dificultad para movilizarse. Entonces yo llego con la madre, le hablo, ok, señora, un gusto saludarle, le gustaría que trabajáramos, me gustaría saber qué piensa acerca de la dificultad que ha tenido su hijo en estos días. Mire, esto es terrible, yo no puedo soportar que mi hijo no pueda marchar, caminar nunca. Y sobre eso, esa emoción, ese pensamiento, le indico, mire, ¿y cómo se ha sentido con esto? Sumamente triste, frustrada, y estas emociones son las que empiezo a trabajar yo con los padres para que estas manifestaciones emocionales no, o sea, no conlleven a este espacio de circularidad, ¿no? Que como yo me siento frustrado, desplazo cierto enojo hacia mi hijo al ver que yo me enojo con él, percibe que no es querido, entonces se siente triste, mi hijo al sentirse triste, considero que yo soy un mal padre, entonces me siento deprimido. Entonces estos aspectos de circularidad se van trabajando con los progenitores, ¿verdad? También con la pareja. Otra pregunta. Ok. No era como una pregunta, era un comentario de lo que estábamos hablando antes, porque en la lectura se veía como, decía que los papás crían a los niños con discapacidad con mucha dependencia de ellos y como que ellos no aceptan que en algún punto ellos ya no van a estar, ellos pueden morir y que los niños no van a tener como las herramientas para salir adelante porque los hacen muy dependientes de ellos. Exacto. Y se vuelve una dependencia mutua, ¿no? Porque al final yo no logré que mi hijo, fomentar y estimular a mi hijo para que desarrollara estas características de independencia. Entonces es como un espacio
de circularidad en cuanto a esto, pero dense cuenta que el esquema subyacente es que su hijo no va a poder, ¿verdad? Es como tal vez la inferencia automática, mi hijo no va a poder solo, ¿verdad? Tengo que estar presente para mi hijo, de lo contrario, él no va a lograr sobrevivir o afrontar la vida. Estos esquemas son algo que tenemos que identificar en los padres, con el objetivo de poder trabajar y que ellos logren flexibilizar me gustaría que mi hijo fuese totalmente independiente, pero puede ser que en algunos momentos requiera de mí, así como en otros no. Entonces, un esquema más racional, flexible, conllevaría a que los padres pudiesen delimitar una estructura en la cual también brinden libertad a sus hijos, ¿verdad? Y lo mismo sucede con las parejas. El contexto suele visualizar a la persona con discapacidad como una persona que es dependiente del cuidado de otros. Entonces, esto es algo que sí es de los primeros trabajos que se realizan con el objetivo de fomentar también una confianza y una creencia de las propias capacidades que tiene la persona con diagnóstico de discapacidad. Pregunta. Sí, con gusto. También es una parte con lo que mencionaste de la libertad, que también decía en el texto del mismo, que se basaba bastante en que una de las bases para quitar la sexualidad a las personas con discapacidad. Disculpa, no escucho con claridad. ¿Podrían acercarse al micrófono? Perdón. Ya. Muchas gracias. Ya que una de las bases para quitar la sexualidad a las personas con discapacidad era que los padres no consideraban que ellos tenían una opinión. Entonces no les preguntaban cómo se sentían, no les preguntaban qué querían, no les preguntaban qué necesitaban, solo asumían que ellos les estaban dando todo lo que podían dar. Entonces le quitaban esa parte de sexualidad a estas personas y con eso también les quitaban su libertad de expresión y su libertad de decisión. Entonces ese es mi aporte. Exacto, y excelente. Y es que aquí es donde entran los mitos como esquemas. O sea, las personas con diagnóstico de discapacidad no experimentan una vida sexual activa. Esos son mitos que se tienen que trabajar con el fin de que la persona pueda vivir con plenitud, ¿verdad? Hay un libro de Albert Ellis que no está relacionado de forma directa con la discapacidad, pero habla del envejecimiento con plenitud, que se relaciona con la pérdida de habilidades y cómo el sujeto tiene que ir adquiriendo habilidades de aceptación incondicional. Hoy en día la sociedad nos ha enseñado a aceptarnos por lo que hacemos o por lo que tenemos, pero no por lo que somos. Entonces, al final, el trabajar en la aceptación incondicional de me acepto con mis fortalezas y mis debilidades, conllevaría a un mejor estado de salud mental y a un goce de la plenitud en cuanto a la sexualidad, ¿verdad? La discapacidad, vamos a ver, dentro del ámbito de la sexualidad, hablan de que el sujeto posee limitantes para alcanzar sus metas y objetivos, pero algo que sí quiero dejar claro es que no es derivado de la discapacidad tal cual, sino es derivado de los esquemas subyacentes que surgen por el diagnóstico de discapacidad. Si yo contemplo que soy una persona que necesita de otros para ejecutar una vida placentera, entonces yo lo voy a plantear como una necesidad. Entonces cuando yo no esté con otros, plantearía yo, bueno, no, entonces yo no puedo vivir esta vida con plenitud. Sí me doy a entender con esta importancia acerca de estos esquemas que vamos adquiriendo a lo largo de la vida. ¿Sí? ¿Algún comentario antes de llegar a la siguiente diapositiva? Ninguno. Ok, excelente, muchas gracias. Ahora vamos a ver un poquito de historia acerca de la discapacidad, ¿sí? La discapacidad ha sido vista de distintas formas a lo largo de la historia de la humanidad. Algunas de ellas infrahumanas. O sea, recordemos cuando las personas con alguna discapacidad
eran inclusive quemadas, ¿verdad? Eran llevadas a circos. También fueron visualizadas como personas con dones a lo largo de la historia. También en un periodo también fueron vistas como unas personas malvadas. Y cuando hablamos de maldad, era porque tenían que pagar algo que habían hecho en vidas pasadas. Todo esto lo vamos a ir desarrollando un poquito. Posterior a esto, lo vimos en la humanidad como un acto de piedad y caridad. Y una frase como muy utilizada es que me da lástima. ¿Qué piensan de la lástima? Que es uno de los peores sentimientos que se puede tener por una persona. Porque Exacto. Y la lástima conlleva una jerarquía. ¿Quién está por encima? Exacto, la persona que siente lástima, ¿no? Es como superior. Y esto no es así. Entonces, la lástima sí también es un aspecto que se vio en esta época cuando se veía la discapacidad como como un aspecto de piedad y caridad. También se le vio como un aspecto de entretenimiento. Y las personas pobres se caracterizaban por ser personas con discapacidad. Las veían sin ningún acceso ni ninguna oportunidad. Otras formas que han sido percibidas las personas con discapacidad ha sido los niños y niñas. Un ejemplo es cuando hablamos del síndrome de Down. Estamos hablando de que hay personas que se refieren a que es un niño con síndrome de Down que tiene 50 años. No es congruente, ¿verdad? Que están dañados o dañadas, que son siniestros como personas malévolas, que son sumamente amables. Sin embargo, aquí también hay que tener mucha cautela porque somos personas con algún diagnóstico, ¿sí? Y así como cualquier otra persona, el abanico emocional que se va a presentar es diverso. Otras veces eran percibidos como unas personas como una carga económica, un estorbo, que se caracterizaba por las palabras ya no soporto lo que me está pasando, o un castigo de alguna deidad, o personas ya delimitadas en el área de sexualidad como faltos de atractivo. Entonces, yo quisiera preguntarles cuál es su percepción acerca de la discapacidad, tal vez 2 o 3 opiniones, ¿cómo es su percepción personal hoy en día? Yo creo que es muy importante tomar este tema porque frente a lo que usted mencionó y recogiendo todo lo que han dicho mis compañeros, a un sujeto que presenta discapacidad se le ve como una persona vulnerable frente a todos estos imaginarios, estas concepciones que la gente o que la sociedad ha presentado frente a este grupo. Entonces, la vulnerabilidad más bien llega a partir, si bien de la sociedad, también de los padres, por el hecho de ver a estas personas como sujetos que no pueden valerse por sí mismos, que necesitan siempre estar al cuidado de alguien y más bien se llega a verles como personas que no pueden hacer nada y de alguna manera se introyecta bastante esto hasta que forma parte de la realidad de las personas. Exacto. Se introyecta, totalmente de acuerdo, y cuando forma parte de mi realidad, yo lo veo como algo real, como algo totalmente real y propio. Yo les pediría ahorita que en una hoja colocaran una regla de vida, ¿sí? Personal, solo con el objetivo de que realicemos un análisis. Una regla de vida personal, por ejemplo, de algo que tengo que hacer. Por ejemplo, tengo que graduarme, de lo contrario no voy a ser una persona tan valiosa como otros. Una regla de vida. Y cuando la tengan, les voy a dar un minuto. Quiero que discutamos un poquito de eso, ¿sí? Cuando hablamos de reglas de vida, son aspectos que hemos aprendido, ¿sí? Bueno, alguien que me ayude a contar, porque como no, o no tienen cámara ahí para verlos. No.
No, es Ok. que la cámara no está Ok, configurada. no, no te preocupes. Entonces, alguien que me ayude a contar. ¿Cuántas personas, cuántos de ustedes, levanten la mano, no los veo, pero los voy a contar a distancia, relacionan esta regla de vida con un aprendizaje dado durante la infancia o gracias a un acontecimiento fuerte en mi vida? Levanten la mano. 9. 9. Ok. De los 9, vamos, yo quiero ver a los otros 11, como son 20. ¿Qué regla de vida delimitó? ¿Alguien que quisiera compartirla? Los que no alzaron la mano. Ya, a ver, yo tengo como regla de vida independizarme al acabar la universidad o antes, como una forma de inicio de mi vida adulta, porque en ese momento siento que tengo, o sea, que estoy en la etapa de una adultez, o sea, de una adultez joven. Y para Disculpa, no te escuché mucho, tal vez por la distancia, perdón. a ver, ¿me escuchas ahí? Sí, Ya. A ver, la regla de vida que yo me puse es que tengo que independizarme al acabar la universidad. ok, Independizarme, ya, en el sentido de que es una forma como de iniciar mi vida adulta como tal, porque por el momento siento que estoy viviendo como que estoy en una etapa de una adultez joven aún. Entonces, para empezar la adultez ya como tal, necesitaría independizarme de mis padres. ok, excelente. Vamos con esto. Tengo que independizarme, ¿sí? Imagínate que llegamos 10 años después y la independencia no la logras. ¿Qué emoción existiría en ese momento? Frustración. Frustración porque, y lo que estás diciendo es, tuve los recursos para salir, sin embargo, y tenía que salir, pero no lo hice. Ahora, quiero que levanten la mano y quiero voltear a ver quiénes piensan de todo el grupo así, y que alguien me diga el número, porfa. ¿Quiénes piensan que al graduarme de la universidad tengo que independizarme de casa? 6. 6. Ok, súper. 7. Una persona medio dudó y luego se atrevió. Ok, vamos. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Las leyes de vida son personales y no son generalizadas, sino que en algún momento las aprendimos. Si yo te preguntara a ti acerca de dónde aprendiste que tienes que ser independiente al haber logrado un grado académico, ¿dónde lo dirías tú? En mi casa, dentro de mi familia. Ok, dentro del hogar. Ahora, yo te diría algo, ¿qué pasaría si una persona estuviese en la misma situación tuya y en lugar de pensar, tengo que independizarme al salir de la universidad, si no sería terrible, pensara, me gustaría independizarme, sin embargo puede ser que hayan cosas fuera de mi control. Sería incómodo, mas no terrible. ¿Sería igual de frustrante? No. Gracias por eso. ¿A qué quiero llegar con esto? Lo que se trabaja dentro del proceso terapéutico es modificar estos esquemas de una forma racional. Una forma racional se caracteriza por ser lógica, flexible y que nos lleva a alcanzar metas. ¿Por qué hablamos de esta forma racional? Porque lo que nos lleva a perturbarnos y lo que conllevaría problemáticas dentro del área también de la sexualidad y dimensiones emocionales por encima de una valoración de 5 puntos de 10, estamos hablando de que serían estos esquemas y estas leyes de vida que se tornan inflexibles, ¿verdad? Entonces, al final se trabajaría esto. Supongamos, ahora poniendo el ejemplo de un padre de familia, es que mi hijo me necesita, si yo no estoy presente, entonces sería terrible, sería lo peor que me podría pasar a mí y a él. Si tuviéramos a alguien con estas manifestaciones a nivel cognitivo, seguramente los niveles de ansiedad serían sumamente altos.
¿sí? Alguien con una percepción de mi hijo debería de, entre comillas, porque muchas veces visualizan la discapacidad como sinónimo de enfermedad, debería de ser saludable, y como no lo es, yo cometí un pecado. Habría culpa. Mi hijo debería de valerse por sí solo, y como no lo ha hecho es porque yo no he hecho una buena labor como padre. Habría culpa. Dense cuenta que las manifestaciones emocionales guardan una estrecha relación con la forma de interpretar los acontecimientos. Entonces, en la dimensión de la sexualidad, por ejemplo, si yo conozco a una persona y yo soy una persona con discapacidad, supongamos, tengo una parálisis en piernas, en las extremidades inferiores, entonces al final yo lo que percibiría sería, bueno, o sea, puedo tener dos pensamientos. Uno, esta persona debería de aceptarme como soy, de lo contrario es una mala persona, y supongamos que la persona no me acepta, ¿qué emoción creen que manifestaría yo con discapacidad? Si yo dijera, es que deberías de aceptarme como soy, si no sos una mala persona, ¿a qué le suena? A ira, muy bien. Ahora, si yo dijera, bueno, me gustaría que me aceptaras como soy, sin embargo, también tienes derecho a hacerlo. Yo me acepto incondicionalmente. ¿A qué le suena un poquito de esa emoción? ¿Manifestaría la misma ira? No. Manifestaría un poco de molestia, posiblemente, pero sobre todo la valoración personal es algo que no estaría en juego. Si yo tuviese un esquema de tengo que estar fuera del aura de la discapacidad para ser atractivo, ¿será que me percibiría yo atractivo ante alguna persona si yo presento alguna discapacidad? No. ¿Por qué? Porque me estaría yo valorando y así como es que debería. Entonces, estas exigencias son las que vamos a empezar a trabajar con el objetivo de que también las dimensiones de sexualidad no se vean alteradas. Esta frase me encantó y es de Fundación Anda Conmigo, y dice que el miedo es la discapacidad más grande de todos. El miedo muchas veces responde a lo que yo concibo que no voy a poder alcanzar, ¿verdad? Pero una discapacidad física, una discapacidad intelectual o cualquier otro tipo de problemática que presente, no va a ser la discapacidad tal cual, sino estamos hablando de un aspecto actitudinal secundario a la percepción y aceptación que tengo de mí mismo. En el siglo XX, la discapacidad fue vista ya como un modelo médico, ¿no? En el cual se veían los aspectos de normalidad, anormalidad, y se definía desde el aspecto biopsicosocial, ¿sí? Lo que caracterizaba a la discapacidad en el siglo pasado era una deficiencia. Y entonces hablábamos de que como tenía una deficiencia, iba a buscar algunos factores subyacentes que podrían apoyarle para alcanzar los mismos logros. Ok. Otra idea que se tenía, que era desde la perspectiva individual, era que para superar la discapacidad había que recurrir a la medicina, ¿sí? Por supuesto, la medicina brinda muchos aportes, pero no es una intervención exclusiva, sino es una intervención de salud pública, ¿verdad? El entorno se visualizaba como un entorno neutro e inerte, no hacía nada, y se colocaba a las personas con discapacidad en una posición de dependencia. Desde una perspectiva social, se veía que habían distintos agentes sociales que actuaban de forma restrictiva. No existían facilidades para las personas con discapacidad, que eso es algo que, por ejemplo, en países como Guatemala aún tristemente sucede. Existen barreras sociales, la delimitación acerca de los prejuicios sociales, y esa era la perspectiva del siglo XX. Pero en el siglo XXI hay un cambio abismal acerca de la conceptualización de discapacidad. Y tal y como dice Scott Hamilton,
dice que la única discapacidad en la vida es la mala actitud, ¿verdad? El 22 de mayo del año 2001, la Organización Mundial de la Salud aprobó la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, que es el CIF. Me imagino que ustedes han revisado un poco este manual, y si no, me imagino que ya lo harán. La clasificación está diseñada con el propósito de utilizarse en distintas disciplinas y sectores con el objetivo de tener una comprensión del estudio de la salud y un estado relacionado con ellas, ¿sí? Hay un lenguaje común para describir la salud entre todos los factores, y esto es lo que se buscó con el CIF, que todos los profesionales y futuros profesionales manejáramos un mismo idioma acerca de la temática de la discapacidad. Y algo muy interesante es que se cambia la noción médica, en la cual sí se tenía una conceptualización con una base de enfermedad, ¿verdad?, a esto, como la discapacidad como un factor relacional. La discapacidad no se da... Perdón, ¿sí? Tenemos una pregunta. ¿Ok? Buenos días. Mi pregunta es si se puede determinar tal vez algún hecho histórico o social que haga que se propicie este cambio abismal que hablamos del siglo XXI, del siglo XX al XXI, de cómo se ve la discapacidad, o tal vez precisamente la publicación de este documento. Ok, bueno, te lo escuché de la pregunta, con gusto respondo. Con el nuevo siglo y con las innovaciones que hemos tenido en el ámbito de la salud, se han modificado ciertos aspectos. Por ejemplo, vayamos a un cambio histórico que se realizó al diagnóstico de retraso mental por discapacidad intelectual. Se empiezan a considerar también los factores ecológicos dentro del proceso de intervención. Entonces, este cambio tiene su origen gracias a la delimitación de que somos distintos los actores involucrados e inmersos dentro de cada uno de las problemáticas, ¿no? Y que la discapacidad se visualiza hoy en día como un factor en el cual, al yo tener una relación con el otro, se deriva en el momento en que la relación se ve hasta cierto punto limitada. Entonces, es una relación con el contexto, y por eso es que el contexto debe de proveer y adaptarse también a las personas con discapacidad. Yo les diría que más que, sí es un cambio relacionado, pero más que abolir lo anterior, se fue como transformando en todo esto. Fuimos como evolucionando y dándonos cuenta de que no es una enfermedad, ¿verdad?, que las personas con discapacidad tienen capacidades para adaptarse a un contexto, y al adaptarse a un contexto vemos que el rubro relacionado con la noción enfermedad no está. Vemos que tampoco hay como una etiología subyacente, ¿verdad? En muchos casos vamos a ver que son accidentes, son factores genéticos, etcétera, pero no un microorganismo que sea el agente causal de la discapacidad. Entonces se empieza a cambiar el modelo médico, que el modelo médico, quiera que no, conlleva a que existe una posición activa de parte del profesional y una posición pasiva de parte de la persona que recibe el tratamiento. En este caso es una intervención en la cual son ambos los factores, los actores involucrados, y ambos actores son activos dentro del mismo proceso. Entonces sí se ve como algo prosocial, como un factor también de relación del yo con el otro. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Ok. Quiero que veamos este caso, y es un caso que me gusta mucho. Ella es Marian Ávila, es española. Susan, bueno, yo le había colocado otro nombre de seudónimo, pero ¿cómo se llama? Lo coloqué como un caso, y Marian Ávila es un ejemplo
real de una persona con síndrome de Down, que es una modelo sumamente famosa en España, ¿no? Ok. Yo quiero que discutamos un poquito el caso de Susan, ¿sí? Susan es una joven de 28 años con diagnóstico de síndrome de Down. Ella ha expresado el deseo de establecer una relación sentimental con su compañero de clases, Martín, de 31 años. Este caso en específico es una joven que recibe clases en un centro aquí en el centro de la ciudad y ha expresado el deseo de establecer una relación sentimental con Martín. Como ustedes verán, o sea, las opiniones han sido encontradas, pero me interesaría saber qué piensan al respecto. Yo les voy a dar una opinión que me pareció sumamente curiosa de una persona que decía, no, ellos son niños y como niños no pueden relacionarse. ¿Qué piensan al respecto? Ya. Sí. De alguna manera, la sociedad ha impuesto que no son personas que pueden valerse por sí mismas. Entonces, me gustaría también como que traer a colación la estrategia tal vez o la ideología que tiene la religión en cuanto a la concepción de las personas con discapacidad y tal vez a la idea del castigo, a la idea del pecado por parte de las familias que han tenido a cargo este tipo de personas que obviamente tienen capacidades diferentes a las que normalmente se puede apreciar, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta concepción errónea que de alguna manera se sigue teniendo, considero yo, a nivel de Latinoamérica. Entonces, es como que reconstruir y cambiar esta forma de ver el mundo y tal vez su mundo, porque obviamente cada uno tiene sus necesidades, sus propias sus propias necesidades y las formas de satisfacerlas, obviamente. Entonces, el concebir a una persona que tal vez decimos, no, es un niño, pero en realidad tiene deseos, tiene metas, tiene objetivos y tiene muchas cosas que quisiera hacer y tal vez de alguna manera cambiar esos objetivos tan altos que a veces nosotros nos ponemos y también de alguna manera les imponemos a ellos. Exacto, y me parece totalmente oportuna su intervención. Es cierto, y aquí es donde quiero destacar el factor relacional. La discapacidad no es igual a limitante, ¿verdad? La relación es la que conlleva a los aspectos limitantes. Si yo tengo la idea de que las personas con síndrome de Down son niños, entonces cualquier tema de sexualidad o que tenga una relación con alguna otra persona, va a ser vista como un abuso. No siempre es así. Ellos también tienen derecho a experimentar una sexualidad. Ellos también tienen competencias, capacidades, ¿verdad? Y también tienen deseos, tienen propios sueños. Acá en Guatemala tenemos el caso de una joven con síndrome de Down que ella es diseñadora de modas y todos los tejidos típicos guatemaltecos ella ha logrado, gracias a su creatividad, hacerlos y utilizarlos en distintos vestidos, etcétera, y es sumamente famosa. La concepción de la discapacidad ha cambiado, ¿verdad? Entonces esto conlleva retos, porque a nosotros nos toca educar mucho a la población acerca de esto, ¿verdad? No sé allá con ustedes si también presentan estos limitantes. Lo que hablabas tú muy oportuno es como una visión ortodoxa, una visión lejana, una visión muy antigua de la religión. Muchas veces personas conllevan a que experimenten culpa, porque sí, es algún pecado cometiste y por ello es que presentas, o sea, hoy en día un hijo con síndrome de Down, un hijo con parálisis cerebral, etcétera, etcétera, etcétera. Esto hay que abolirlo, ¿verdad? La ignorancia destruye, el conocimiento construye, ¿verdad?
Marcus. Sí, vamos. Y quería comentarte que en nuestro contexto ecuatoriano, en el imaginario social, primero hay muchas actitudes negativas sobre la sexualidad. Sobre la discapacidad no se diga, o las discapacidades no se diga. Y lo que sí puede pasar es que acá a los niños no se los ve como sujetos con sexualidad, ¿no? Ahora imagínate qué es lo que pasa en los sujetos niños con discapacidades. Es como que se refuerza este imaginario social de que son inocentes, como ángeles, y que, claro, o sea, están muy vulnerables, ¿no? Hay toda esa mirada. Eso para compartirte. Muchas gracias. Y yo te digo algo, es que no estamos diferentes en Guatemala. Aquí la sexualidad es un tabú. Quien habla de sexo, por ejemplo, tenemos en Guatemala únicamente 2 sexólogas, ¿verdad? Y muchas veces las han tachado de prostitutas. Únicamente por emitir un comentario abierto acerca de la sexualidad. Otro factor que te puedo compartir son factores relacionados con los mitos, etcétera, que se tienen de la sexualidad, pero es algo que creo que las entidades universitarias y educativas de Guatemala han promovido un cambio, porque esto lo veíamos hace 5 años de la forma en que les estoy diciendo, y hoy en día en muchas regiones ya se ha modificado la conceptualización de sexualidad. Ahora bien, la conceptualización de la sexualidad en personas con discapacidad, no. Aún se ve, por ejemplo, emociones derivadas, hay lástima hacia la persona con discapacidad, hay ternura, es que pobrecito nunca va a lograr nada más, etcétera, que estas son las limitantes sociales con las que tenemos que luchar, porque, por supuesto, yo les diría, pongámonos todos y regresemos a nuestra infancia. Y que nos hubieran amarrado los brazos porque no los íbamos a poder mover, créanme, nuestros brazos estarían atrofiados, pero no por falta de capacidad, sino por falta de estimulación. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando la crianza a una persona con discapacidad o el cuidado de una persona con discapacidad es sobreprotectivo, ¿verdad? Limitamos esta lucha, esta tolerancia a la incomodidad con el objetivo de que afronten las problemáticas. Algo que tenemos que cambiar en la población en general son personas capaces, ¿verdad? Y es algo que me alegra mucho, les soy muy honesto, el que se esté delimitando este tema hoy en día con ustedes, porque creo que juntos podemos trascender y empezar a generar cambios positivos para esta población, ¿no? Sí, gracias. Gracias. Voy a regresar aquí. Acorde al tema de sexualidad y discapacidad, quiero presentarles unos mitos. Este es un libro, solo les voy a dar el autor, porque el autor no me recuerdo, pero se llama The Ultimate Guide to Sex and Disability, ¿verdad? No sé si lo han revisado. ¿No? Está en Kindle y en Amazon. No logro visualizar el autor, pero es The Ultimate Guide to Sex and Disability. Este libro habla acerca es una persona con discapacidad escribiendo todas las temáticas de sexualidad y cómo ha ido afrontando la discapacidad, los mitos sociales acerca de ambos temas, ¿no? Ahora les voy a presentar una serie de mitos basados en este libro, ¿verdad? Y quiero que vayamos discutiendo, son aproximadamente 15 mitos, y posterior a esto ya vamos a pasar a un aspecto de ruta de intervención. Hasta el momento yo quisiera preguntarles, ¿hay alguna duda, algo que esté quedando a medias con el objetivo de continuar clarificando? Ninguna, no está bien, gracias. Ok, muchas gracias. Vamos, análisis de mitos. Ustedes, como verán, hay diversos mitos en el tema de sexualidad, ¿verdad? Realizamos un análisis de estos argumentos. Yo ahorita les voy a colocar un mito, que es el mito número 1, que es las personas que viven con discapacidad y enfermedades crónicas no son sexuales. ¿Qué piensan al respecto? O sea que es una falsa idea en realidad, porque se basa bastante en miedos personales, por decir así, cuando tienen una enfermedad crónica, pero también se basa en el que los papás le enseñaron esto
y por ende la sociedad me enseñó esto. Entonces es esta sensación de ni siquiera querer intentar, porque ya la sociedad lo marca como por poco como asexual a la persona. Exacto, y muchas veces hasta experimentan culpa por el deseo o la pulsión sexuada. Entonces dicen, oye, estoy sintiendo, por ejemplo, estoy sintiendo atracción y estoy teniendo manifestaciones fisiológicas como lo sería una erección. No, estoy mal de la cabeza. Esto yo no lo debería estar sintiendo. ¿Y por qué es? Porque el mito se volvió un introyecto. ¿Sí me doy a entender con esto? Sí, sí. Ok. El mito se vuelve un introyecto, entonces se vuelve como una ley. Entonces, al tener una respuesta fisiológica que no va, pueden emerger sintomatología de culpa, depresión, ansiedad, etcétera. Vamos con el siguiente mito. Las personas que viven con discapacidad y enfermedades crónicas no son deseables. Yo les diría, ¿dónde está escrito que una persona atractiva es una persona sin discapacidad? Yo no conozco ninguna roca, ninguna ley de vida que diga eso. No sé si ustedes la conocen. No hay, ¿verdad? Entonces, mito. Número 2. ¿Qué piensan acerca de este mito? Que debido a los estereotipos que se tienen en la sociedad, pensamos que la gente más atractiva es, entre comillas, es normal. Exacto. Y bueno, yo también, por lo que habíamos hablado anteriormente acerca de la lástima, creo que esta lástima que las personas tienen hacia las personas con discapacidad a veces provoca este sentimiento de inferioridad hacia ellos, o sea, de ellos, cómo se proyectan y cómo se ven ante la sociedad. Entonces, de eso se hace, ellos mismos se hacen sentir no deseables, pero es la causa de la lástima que nosotros provocamos. Exacto. Totalmente, porque, por ejemplo, yo tengo una pareja de amigos. Este amigo vivió un accidente automovilístico y tiene una parálisis en las extremidades inferiores. Nadie les pregunta acerca de su sexualidad, nadie habla acerca de ese tema, pero cuando ellos hablan del tema, o sea, es totalmente respetable, es preferente, etcétera. O sea, no hay como un esquema básico de que, bueno, una persona deseable es así, así, así. O sea, la sociedad nos ha venido a introducir cuáles son los esquemas, entre comillas, sociales, deseables, perdón, pero no son los esquemas, o sea, o sea, reales. O sea, una persona deseable no tiene que tener poros, todos tenemos poros. Una persona deseable no tiene que tener celulitis, mentira, la celulitis en algún momento aparecerá. Una persona deseable tiene que poder estar sin ninguna discapacidad, tiene que estar exento de algún diagnóstico, tiene que estar saludable, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos son mitos, ¿verdad? Otro aspecto es el sexo debe de ser espontáneo. ¿Qué piensan? ¿En qué sentido espontáneo? Espontáneo dice, ok, el sexo, habla este mito en específico de el sexo debe de darse de forma espontánea, no es algo que te atraiga, no es algo, sino si se da, bueno, y si no se da, pues no. No hay como una planificación, ningún deseo detrás de que se dé, sino que es en el momento y ya estuvo. ¿Qué piensan de este mito? Bueno, yo creo que no debería ser como tal, porque una relación como tal, una relación de pareja, obviamente, por un lado puede ser espontánea, pero por otro también debe ser algo planificado, porque hay momentos en la vida en la que uno no puede decir, ay, veamos qué pasa. No, sino que hay que establecer ciertas limitaciones, ciertos tiempos, porque no se puede tener como que esos ratos de libertad en todo momento. Ok, súper. Sí, súper. Y el sexo no es espontáneo, conlleva todo un aspecto detrás, ¿no? Existe el jugueteo,
existe la atracción, existe el deseo, o sea, no es como, bueno, voy a tener sexo porque lo voy a tener, no, sino que conlleva a una planificación y una experimentación de la sexualidad. En una ocasión, yo en clínica estaba viendo a una persona que presentaba un trastorno de vaginismo. No sé si han escuchado el vaginismo. Sí. Ok. Había un esquema subyacente detrás, que el esquema era una mujer tiene que ser virgen, de lo contrario no es una mujer deseable. O sea, si lo vemos así, a grosso modo, esta sería como, entre comillas, la dificultad que presentaba. Cuando empezamos a trabajar esto, una de las tareas era empezar a trabajar con su propia sexualidad y empezar a trabajar los esquemas. Acá, en el tema de sexualidad y discapacidad, estamos presentando dos esquemas que presentan tabúes: la discapacidad y la sexualidad. Si ustedes se ponen a hacer un análisis por ejemplo, de cómo las personas le dan nombre a los órganos sexuales, ¿verdad? Van a ver que muchos de ellos son vulgares, ¿no? Aquí en Guatemala se utilizan muchos aspectos, muchos seudónimos, por así llamarlos, pero son seudónimos que para la vagina son totalmente despectivos, mientras que para el pene son totalmente admirables, ¿verdad? No sé si sucede lo mismo allá con ustedes. Entonces, una de las tareas para ella fue, ok, necesito que vayas esta semana y empieces a visualizar cómo es tu vagina. Y me decía, Marcus, qué asco, ¿cómo cree que yo voy a visualizar cómo es mi vagina? Yo le decía, ok, saqué un espejo y le digo, ¿puedes ver tu mano en este espejo? Sí, y pone la mano. Entonces yo le digo, ¿qué diferencia hay que cuando estés en tu casa puedas ver tu vagina? Es que no es normal. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Yo pienso que sí es normal, porque uno tiene que Total. como tal, tuyo, tienes que adueñarte y como que empoderarte de tu cuerpo. Exacto, y es algo súper interesante, por ejemplo, cuando empiezan a experimentar la sexualidad con libertad, por ejemplo, o sea, que ya como pareja puedan establecer las atracciones que cada uno posee. Sucedió con una pareja, ellos lo que presentaban era, les encantaba el juego de roles, entonces fueron a buscar disfraces, etcétera, 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 y se permitieron afrontar su sexualidad y trabajarla y experimentarla, que experimentar su sexualidad es vivir también con plenitud, ¿no? Mito número 4, las personas que viven con discapacidad y enfermedades crónicas no tienen sexo real. ¿Qué piensan? Yo creo que primero habría que decir qué es sexo real, o sea, qué significa tener sexo Súper. real, y que esos Ajá. como relacionados entre sí. Con el primero que empezó como viendo a las personas con discapacidad como asexuadas, o sea, como que no tienen sexualidad, y después de esto van derivando como todos los demás mitos, como entonces no pueden ser atractivas, entonces no tienen sexo real. Entonces es eso, o sea, desde la imagen de no ver a las personas con discapacidad como personas que no tienen sexualidad, de que no pueden vivir su sexualidad. Exacto, y a mí voy a sacar una cita de esta autora y me llamó mucho la atención, y dice que en una conferencia ella decía, bueno, que levante la mano quien cree que masturbarse y tener sexo oral no es sexo. Levanten la mano. O sea, con eso respondemos el mito, ¿no? O sea, hay distintas formas de experimentar la sexualidad. eh, Hay distintas formas en que se puede vivir esta vida de sexualidad. El mito número 5 habla de que las personas que viven con discapacidad y enfermedades crónicas son pésimas elecciones de pareja. ¿Qué piensan al respecto? Yo creo que este mito gira en torno a la genética. Ah, tal vez se necesita básicamente a lo de la selección natural, escoger a la persona que obviamente donde la herencia sea buena. Excelente. Y yo les diría, tenemos pésimas elecciones de pareja a veces y no personas con discapacidad, ¿verdad? Ahora sí estamos. Entonces, al final no depende de la discapacidad el que una relación sea efectiva o no.
¿verdad? Depende mucho de la complementariedad de la pareja. Pero no se puede etiquetar que una discapacidad sea igual a pésima elección, no, ¿verdad? Mito número 7, las personas con discapacidad y enfermedades crónicas no son sexuales, ¿verdad? Ya habíamos hablado de esto un poco. Marcos, te pasaste el 6. Oh. Ay, sí me lo salté. Yo creo que no sé numerar. Está bien. Me atentaron contra mi TOC. Sí, o sea, conté mal, perdón. Los llevo en orden, pero sí conté mal. No sabía que existía el 6, dejémoslo así. Ok, bueno. Mito número 8, que en realidad es el 7. Ok. Las personas que viven con discapacidad y enfermedades crónicas que tienen sexo son pervertidos. Mito, pero es algo que sí se visualiza, ¿sí o no? Muchas personas lo ven como, ay no, es que, por ejemplo, como está manifestando ciertos roces, esta niña no, tuvo que haber sido abusada sexualmente. Es una niña que es una pervertida, es una niña que va a abusar, etcétera, 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 etcétera. Así yo he escuchado múltiples connotaciones de esa índole, pero ¿tener sexo es igual a perversión? No. Yo no los veo, pero ¿cuántos? O sea, todos presentamos limitantes en la vida. Algunos presentamos limitantes emocionales, otros limitantes físicas, otros limitantes intelectuales, otros limitantes de habilidades sociales, etcétera. Entonces, todos seríamos unos pervertidos, ¿no? Vamos ahora con el mito 9 y es, todos obtenemos lo que merecemos y siempre podemos hacer más para autoayudarnos. Este mito me llama la atención por algo y les voy a adelantar un poquito, porque dense cuenta que está planteando un enunciado de forma inflexible. Dividámoslo en dos. Todos obtenemos lo que merecemos. Bueno, no siempre es así, porque si obtuviéramos lo que merecemos, toda acción sería igual a reacción, pero a veces no obtenemos lo que damos. Y siempre podemos hacer más para autoayudarnos. Esto es una exigencia muy fuerte de, ay, siempre vamos a poder lograr algo. Hay cosas que no van a depender de nosotros y que salen de nuestro control. Ahora, basado en esto, quisiera que me apoyaran indicándome qué piensan al respecto. Yo creo que esta primera parte de todos obtenemos lo que merecemos puede estar relacionada con esto de que yo cometí un pecado y por eso mi hijo nació con esta discapacidad. Entonces puede ser verle a este niño como el resultado de algo de lo que yo hice, algo así. Ok. Sí, y sí, como otro aspecto también de verlo es como yo tengo alguna discapacidad, yo tengo que tener una pareja con discapacidad. Eso es un mito. ¿Verdad? Sí. Siempre podemos hacer más para autoayudarnos. ¿Qué piensan al respecto? Muchas gracias. Es como esta exigencia de pero ¿y qué pasa si quiero ahorita estar así? ¿Por qué si tuviese una discapacidad? ¿Por qué es una exigencia tener que autoayudarme? Exacto. Sí, vamos. Ajá, como una imposición. ¿Perdón? Como una imposición, no veo más. Exacto, es como una imposición. Imagínense la autoexigencia, es terrible esta exigencia. ¿Por qué? Porque al final siempre podemos autoayudarnos, pero el tener una discapacidad, yo les digo, la persona no tendría derecho en algún momento a sentirse triste por no poder, por ejemplo, caminar. Claro. Tiene derecho, pero muchas veces venimos como sociedad y le decimos, no, tú tienes que estar bien, tú lo puedes lograr, vamos. Estas imposiciones suelen ser contraproducentes. Lo que sería racional sería, bueno, me gustaría caminar, sin embargo, esto hoy no está en mis manos. Entonces, sí, puedo sentirme triste, mas no deprimido. Las personas que viven en instituciones no deberían de tener sexo. ¿Qué piensan al respecto?
Yo opino que aquí hay como, denota mucho este mito cierta violencia hacia las personas, pero sí de manera sutil, ¿no? En la que en realidad lo que estás haciendo es coartando sus derechos sexuales y reproductivos, diciendo no debería, no se puede hacer. Excelente. Y me encanta que hablen de derechos porque sí, son derechos, ¿verdad? Y como sociedad se les está restringiendo a muchas personas hacer esto. Inclusive, veámoslo de esta forma, en Guatemala hay una propuesta de ley en la cual se está promoviendo encarcelamiento para personas que manifiesten conductas homosexuales, ¿verdad? Esto es totalmente absurdo. Yo ayer, hace unos días estaba escuchando de un colega esta propuesta y yo le decía, mira, yo creo que hay políticas que sí valen la pena. Al final lo que debiese de proponerse es poder vivir una sexualidad responsable, ¿no? Con libertad, la libertad siempre conlleva responsabilidad, ¿verdad? Mito 11, el sexo es privado, no es algo público. ¿Qué piensan? Es que igual creo que sería importante como ver a qué hace referencia sexo, porque como estamos diciendo, la sexualidad es global, pero si se refieren a sexo como la relación, como mantener una relación sexual íntima de coito, entonces ya creo que sería diferente eso a que decir como su sexualidad, por ejemplo, no sé, como expresar a través de un abrazo, de, no sé, de un diálogo. Okay. Y otra cosa sería si ya es una relación sexual, ya obviamente sí considero que sería como privado porque es como tu cuerpo y es muy de la persona ver con quién lo va a compartir a este momento en específico. Excelente. Y me parece, voy a tomar la última frase que tú dijiste y es ver con quién lo voy a compartir. Entonces dense cuenta que está en el poder de la persona el si es privado o no, ¿verdad? En el aspecto de siempre conllevar a cierto respeto hacia los otros sin alterar para llegar al libertinaje, pero la persona puede, o sea, puede experimentar una sexualidad de forma pública, aunque el sexo ya delimitará cómo va a ser su experimentación en cuanto al aspecto íntimo de la sexualidad, de las relaciones sexogenitales, ya limitará si será con una, dos parejas, porque hoy en día tenemos parejas abiertas, hoy en día tenemos parejas swingers. Entonces, este aspecto ya es algo que el individuo y la pareja tomarán en consideración para la connotación de su sexualidad y su vivencia en cuanto allá al tema de sexo. Me parece totalmente oportuna la intervención, muchas gracias. El mito número 12, las personas que viven con discapacidad y enfermedades crónicas no son abusados sexualmente. Les apuesto que a muchos se les tornearon los ojos ahorita. Ok, ¿qué piensan de este mito? Es como lo contrario a lo que estabas diciendo antes, porque antes, o sea, es como son este supuesto de que son como angelitos y mandados de Dios, pero Exacto. ahora es como, no se abusan de ellos sexualmente, entonces es como se está contradiciendo. Sí, son mitos que tal vez se contradicen entre sí, pero muchos de los mitos, bueno, cada quien presentará ciertos mitos, como sujetos no los presentaremos todos, ¿verdad? Pero sí, en un mito es como no, son angelitos, no pueden tener sexo, y en otro mito es como no, sí se pueden defender, ellos no pueden ser abusados sexualmente. Yo quisiera partir de esto para decir, el abuso sexual no, no, eh, co- eh, no depende de la persona que es abusada. Y así como cualquier otra población, las personas con discapacidad y enfermedades crónicas pueden ser sujetos de abuso sexual. Marcus, perdona, yo te Ajá. Bueno, si supieran acerca de este mito, yo he escuchado varios casos de personas que tienen discapacidad y que han sido abusadas sexualmente, acosadas y todo lo demás. Yo creo que no tiene que ver tanto con que sea discapacitado o no, sino más bien Exacto. con la habilidad que tiene.
porque normalmente, digamos, en caso de abusadores, que van a ver la vulnerabilidad o que tiene una persona y por eso lo van a usar. Entonces no creo que sea tanto por si tiene o no discapacidad. Excelente, me parece súper bien lo que haces porque es eliminar la etiqueta, ¿no? Y justo, o sea, es un abuso de poder y en el caso del abuso hay un abuso de poder por parte del perpetrador a la víctima, ¿no? Independientemente tenga discapacidad o no. Las personas con discapacidad no necesitan una educación sexual. Mito número 13. ¿Qué piensan al respecto? Yo creo que esto es completamente equivocado, o sea, que son... Sí. Necesitamos educación sexual, o sea, que cualquier persona necesita educación sexual. Y exacto. Tal vez no, es un tema que no se abre con ellos y que no se sepa cómo tratarlo y que no haya personas como capacitadas para darles educación sexual, pero de que lo necesitan, lo necesitan. Exacto. Se necesita la educación sexual sí o sí, ¿verdad? Por supuesto, esta educación se va adaptando acorde a la población para la cual se va brindando, como ustedes lo han ido viendo. Con los niños damos la información que el niño precisa, ¿no? Con las personas con discapacidad también hay muchas dudas, con los adultos hay muchas dudas y muchas veces los mitos son las limitantes de la educación sexual. Yo recuerdo en una ocasión estuve promoviendo por parte de la universidad educación acerca de los métodos anticonceptivos en unas comunidades de acá de Guatemala que no son muy cercanas, no son muy lejanas a la ciudad capital. En este momento fue sumamente interesante ver que casi nos linchan, ¿verdad? Por estarles dando educación a las mujeres acerca de cómo era el uso del preservativo femenino. El argumento de los esposos era que si ellas conocían cómo utilizar un preservativo, eso era igual a que les iban a ser infieles y que ellos eran los únicos que podían decidir cuántos hijos podían tener. Interesante, ¿no? Los mitos pueden hacer mucho daño. Marcus, perdona, tenemos otra intervención, por favor. Ok, gracias. Bueno, yo diría que ahí todo parte desde la idea principal en que dice que dichas personas no son sexuales. Entonces, exacto. Si no son sexuales, no necesitan una educación sexual. Y por lo tanto, si se les está dando una educación sexual, se les está imponiendo, se les está metiendo a ellos en un tema que supuestamente no es de su área, no es de su interés, no deberían saber. Y unos consideran que más bien uno es el que está cometiendo el error al hablarles de ese tema. Y todo esto en esta idea absurda, idea errónea de que no son sexuales. Excelente, sí, y es un esquema que tenemos que trabajar porque lastimosamente estos esquemas irracionales lo que hacen es limitar, ¿verdad? La calidad de vida, ¿verdad? Muchas gracias. El mito número 14, perdón, sí. Esto que nos compartes del trabajo que hiciste en las comunidades indígenas, ¿hace cuánto tiempo fue? ¿En qué año? Esto fue específicamente en el año 2008, 2009. ¿Y crees que la situación ha cambiado un poco o que se sigue manteniendo todos estos discursos negativos sobre la sexualidad? Estos discursos se siguen manteniendo, inclusive estamos viendo hoy en día Guatemala está afrontando una crisis en la cual, por ejemplo, los índices de problemáticas sociales han ido aumentando. Un ejemplo de ello es que el índice de analfabetismo ha aumentado a un 23% de la población joven, ¿verdad? Y los esquemas machistas han aumentado y estos esquemas machistas son sumamente dominantes en algunas regiones del país. Estos esquemas son limitantes en cuanto a sexualidad. ¿Por qué? Porque también conllevan a una ejecución de poder, ¿no? Entonces yo domino, entonces si por ejemplo veamos una persona con discapacidad, entonces si yo digo que tú no puedes,
experimentar una sexualidad porque eres mi hija y viviste este accidente, entonces no puedes hacerlo porque tú necesitas cuidados, etcétera. Estos esquemas son sumamente importantes de trabajar. Por ello es que yo delimito mucho la importancia de trabajar a nivel social, sensibilizando las problemáticas correlacionales y también trabajar con la familia. Tiene que ser una intervención integral con el objetivo de que se puedan manejar muchos esquemas que son limitantes para la experimentación de una salud integral, ¿verdad? Gracias. A ustedes, muchas gracias. El mito número 14 habla de que las personas con discapacidad y personas con enfermedades crónicas son no naturales, o sea, son no normales, son anormales. ¿Qué piensan de esto? Este es un mito bastante castigador. Para mí todo esto de que no sean naturales dice de un paternalismo médico que ha ido delimitando la normalidad y el común de cualquier sociedad a través de la historia, y que para nosotros poder deconstruir ese tipo de conocimiento tanto médico como jurídico necesitamos una acción más bien relacional en donde sí se le permita ver a la persona como una persona sexuada de derechos y obligaciones tanto morales como sociales. Pero como esto no se trata en las esferas que dan información, por ejemplo, por eso se hablaba del paternalismo médico. Como no se habla en estos temas, en estas esferas que dan información, es muchísimo más fácil determinar a las personas como no naturales. Exacto, súper bien y muchas gracias por tu intervención. Es esto, es este paternalismo el que no permitió por mucho tiempo avanzar, esta etiqueta de la normalidad. Pero yo les preguntaría, o sea, de todos los que estamos sentados acá, 20 de ustedes y yo del otro lado, les apuesto que ninguno de todos somos normales, porque más de algo hacemos que a otro le parece normal, ¿verdad? Entonces al final la norma hace daño, perjudica, etiqueta. Si yo les contara todas las anormalidades que tengo, se reirían, ¿verdad? Pero todos tenemos ciertas anormalidades. Por ejemplo, me encanta, algo raro que tengo es que me encanta coleccionar máscaras. Cada vez que viajo a algún lugar, colecciono una máscara. Entonces, algunos colegas me dicen, vos estás bien trabado. Me dicen así como, no. O sea, eso no es normal. Y yo, definime qué es normal. ¿Verdad? Ok, vamos con lo siguiente. Ahora, bueno, les agradezco muchísimo esta intervención de los mitos. Me parece que están súper bien. Me agrada mucho que tengan esta calidez humanista para abordar el tema, ¿verdad? Que yo creo que es trascendental, y algo que tenemos que modificar es que la relación que muchas veces que hablaba la compañera de ser una relación vertical, paternal, la tenemos que empezar a reestructurar a una relación horizontal, ¿verdad? En la que el experto de la vida es la persona con discapacidad que está presentando las problemáticas o que quiere alguna atención o algún acompañamiento. Y los expertos en técnicas, en acompañamiento, seríamos nosotros. Pero aquí, como decía Fritz Perls, es una danza de expertos, ¿verdad? El experto en técnicas y el experto en su vida. Esa es una relación horizontal. Marcus, bueno, soy el profesor facilitador de esta actividad. Súper. Necesitamos movernos un poquito más. Disculpa, pero es que luego el aula la van a necesitar para otra clase. Entonces, tenemos 20 minutos exactamente para... Ok, excelente. Súper. Vamos justo con esto. Ya nos quedan 10 diapositivas para terminar, ¿verdad? Voy a hablarles un poquito de la terapia racional emotivo-conductual y las intervenciones que se realizarían puntualmente para esta población, ¿verdad? La terapia racional emotivo-conductual es una terapia que surge en 1956, ya oficialmente aprobada por la Asociación Americana de Psicología. Hoy en día brinda entrenamientos a profesionales en el área de psicología y a profesionales en el área de la salud, ¿verdad? Parte de las terapias cognitivo-conductuales, siendo la pionera en este grupo de enfoques. Y la base subyacente es que no es lo que nos sucede lo que nos lleva a sentir, ni a las problemáticas conductuales, sino cómo interpretamos lo que nos sucede. Por ejemplo,
no es, por ejemplo, una eyaculación precoz la que me lleva a sentir depresión, sino cómo interpreto el hecho de que yo presente un diagnóstico de eyaculación precoz. Entonces, tengo eyaculación precoz, esto es terrible, es horrible, no sirvo como hombre, debería de durar más para ser una pareja satisfactoria para mi esposa, etcétera. Esto conllevaría depresión. Y con depresión la persona lo que podría hacer es llorar, aislarse, etcétera. Entonces les voy a explicar brevemente el modelo ABCDE, si lo pudiesen anotar, yo aquí solo coloqué las siglas. A, lo estructuramos como el acontecimiento, lo que sucede. B, el pensamiento, es lo que el sujeto piensa de lo que sucedió. C, hablamos de consecuencias, las consecuencias emocionales como las consecuencias conductuales. D, hablamos del debate, que es la intervención que realiza el profesional con el objetivo de modificar el pensamiento errado que tiene la persona para interpretar lo que sucedió. Y E, es el efecto que buscamos alcanzar, que sería una emoción negativa saludable. No buscamos que la persona pase de ansiedad a tranquilidad. ¿Por qué? Porque la tranquilidad es una emoción totalmente pasiva que no conllevaría a que uno como persona se active para actuar. Pasaríamos de depresión a tristeza, pasaríamos de enojo a molestia o incomodidad, pasaríamos de ansiedad a preocupación. ¿Sí estoy claro con esto? Sí. Ok, excelente. Les voy a enseñar a estructurar, voy a regresar a la diapositiva anterior, solo con el objetivo de enseñarles a estructurar una situación. Supongamos, bueno, voy a hablar de este caso. Esta es una persona que utiliza silla de ruedas, ¿verdad? Tiene dificultad para la marcha, sí puede movilizarse, sin embargo tiene demasiada dificultad. Y cuando ella se ve a un espejo, dice, no, yo me veo súper fea, estoy flácida, debería de verme más linda, debería de estar fuera de estas dificultades para ser atractiva. Entonces, si se dan cuenta, A se vuelve el hecho de estar en silla de ruedas. Eso es lo que pasó. B debería de ser más atractiva, debería de estar sin esta silla de ruedas. Ahora yo les quiero preguntar, emocionalmente, ¿cómo creen que se siente? Rechazada. Ok, sí, hay tristeza, hay rechazo, etcétera. Entonces se siente triste y lo que hace es aislarse, y aislándose evita tener relaciones con otros individuos o establecer relaciones de pareja. Lo que se buscaría mediante la intervención es debatirle la idea de que tiene que estar fuera de esa silla de ruedas para ser atractiva. Y el debate podría ser el siguiente: bueno, ¿dónde está escrito que una persona con silla de ruedas no es atractiva? En tu experiencia, todas las personas que no están en silla de ruedas son atractivas, todas esas personas te gustan. Entonces lo que estamos buscando con estas preguntas es como desnudar la irracionalidad del primer pensamiento, para que este pensamiento al punto E llegue como: me gustaría estar fuera de esta silla de ruedas, sin embargo de esto no depende del todo mi atracción física. Con esto ya no estaría deprimida, sino tal vez esté un poco triste, y el aislamiento se modificaría a una actitud en la cual pudiese evocar mayor número de conductas en las cuales pueda contactar a otros. ¿Estamos claros con ello? Entonces dense cuenta que la base es la interpretación y estos esquemas y estos mitos que estoy introyectando, que al final es lo que vamos a buscar abolir con el fin de que la persona pueda experimentar su sexualidad con plenitud. La primacía que vamos a trabajar es la autoaceptación incondicional. Vamos a aceptarnos incondicionalmente. ¿Por qué? Porque no es el hacer ni el tener el que nos lleva a tener un valor, sino el existir. ¿Sí? Vamos a aceptar incondicionalmente a los otros, vamos a comprender que muchos pueden ser ignorantes, y esta comprensión podría delimitar que mi experimentación de ira se torne a una molestia, para que sea menos molesto para mí e incómodo. Y vamos a aceptar incondicionalmente la vida con el fin de disminuir la experimentación de sufrimiento, resignificar.
Desde el punto de la discapacidad hay un estudio que la terapia racional emotivo-conductual puede ser adaptada para dar acompañamiento a sujetos con discapacidad. En caso tuviéramos alguna discapacidad cognitiva, lo que haríamos es el punto D, que son las intervenciones o el debate, hacerlo más corto y poder hacerlo más didáctico. Por ejemplo, decirle, mira, pensar que tú, al estar en una silla de ruedas, eres no atractiva, no te está ayudando para tu depresión. Si pudiéramos pensar de una forma más flexible, por ejemplo, me gustaría estar fuera de la silla de ruedas, pero de esto no depende mi atractivo físico, ¿tú crees que te sentirías igual? Si pudieras repetirme esta frase y esta frase me la repitieras y me la repitieras nuevamente, ¿qué es lo que experimentarías? Ah, ok, ahora hagamos un ejercicio, tú vas a tomar esta frase más flexible como una verdad y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Por ejemplo, vamos a hacer una visualización, pero tú vas a ir pensando así. Recuerden que la modificación de pensamiento es como modificar un hábito. Modificar una dieta no es fácil. Conlleva a mucho esfuerzo y a ser riguroso en cuanto a la dieta con el fin de que las redes neuronales se reestructuren. Y eso es lo que vamos a buscar también con las personas. Con el fin de llegar a un cambio filosófico de estas creencias irracionales en las cuales se acepten incondicionalmente y no se etiqueten por la discapacidad y eliminen todos los mitos, ¿verdad? Art hizo un estudio en el cual intentó introducir la terapia racional en la rehabilitación de personas con discapacidad. Muchas veces, por muchos autores, al principio la percepción fue negativa porque se vio como una percepción simplista. Sin embargo, hoy en día, la terapia racional emotivo-conductual es una de las terapias más utilizadas para dar un acompañamiento emocional y conductual en cuanto a las distintas dimensiones, incluyendo la sexualidad para las personas con discapacidad física y mental, ¿verdad? Entonces, es cambiar este patrón de pensamiento, es ayudarles a eliminar estos mitos, darles un acompañamiento, educarles de que esos mitos no son ciertos, con el fin de que puedan experimentar una sexualidad con plenitud. Hoy en día, la relevancia es que la TREC valora a las personas con discapacidad y no las etiqueta como personas con discapacidad, sino que son personas, simplemente. Todos somos distintos. Y las creencias irracionales, que son estos pensamientos errados, estos patrones errados, algo sumamente interesante que no es de asombrarse, sino que es como para valorar, es que no son distintas en la población que tiene diagnóstico de discapacidad versus la población que no tiene diagnóstico de discapacidad. Ok. Para ir finalizando, no sé si tienen alguna duda hasta el momento. ¿No? Ok. Bueno, primero quisiera agradecerles la atención prestada durante estas 2 horas, ¿verdad? Que estuvimos acompañándonos para tener la intervención, y quisiera tal vez que en una frase cada uno de ustedes pudiese acercarse y decir qué le queda a usted de esta conferencia, ¿sí? Una frase así corta porque tenemos ya solo, nos quedan 10 minutos, más o menos unos 5 minutos que nos tardemos. Responsabilidad, creo que se me queda más. Responsabilidad para la reconstrucción de esta realidad social que se ha venido dando por años y mantener, o sea, cambiar esa visión, cambiar esa perspectiva que muchas personas tienen. Ya, creo que igual es ir en contra de estos mitos o prejuicios en torno a lo que los discapacitados pueden ser como ángeles sin sexualidad. Entonces creo que es ir en torno a esto y como que no vulnerar sus derechos tanto sexuales como reproductivos. Excelente, gracias. Yo creo que es bastante esta idea de tener mucha conciencia sobre lo que decimos y sobre lo que comunicamos y expresamos, porque en base a eso se va construyendo este imaginario social, y si no tenemos cuidado con lo que decimos, estas ideas erróneas pueden ir acabando con la sociedad. Excelente, súper, gracias. Para mí debe haber un trabajo individual sobre lo que
nosotros percibimos, entendemos de la discapacidad y de la sexualidad, para nosotros poder adaptar nuestro trabajo al discapacitado y no al discapacitado adaptarse a nuestros modelos de intervención. Excelente, súper. Modificación de los esquemas cerrados planteados por la sociedad supuestamente normal. Exacto. Es a un punto ya realista y consciente. Excelente, gracias. A ver, yo me llevo el tema de la aceptación incondicional, no solo hacia las personas que tienen algún tipo de discapacidad, sino de todas las dimensiones como seres humanos que abarcamos y que muchas veces no reconocemos y por ende no aceptamos. Excelente, súper, gracias. Para mí yo creo que es importante, como ya decía, como que una responsabilidad para educar a las personas, como que, no educarme, es como que enseñar que es otro tipo de hacer las cosas para ellos. Porque como nosotros como estudiantes igual empezamos con estas ideas, pero ya viendo, por ejemplo, esta presentación, toda la materia, eso nos cambia la idea de discapacidad y de la sexualidad. Entonces creo que es importante dar a las personas a conocer lo que nosotros conocimos durante esta presentación y la materia en sí, para que sepan. Gracias. Excelente. La sexualidad. Gracias. Siguiente. Gracias. Ya. A mí me gustó la parte de que, o sea, que el miedo es la discapacidad, es la única discapacidad. Y, exacto. O sea, va de la mano con lo que, o sea, todos somos personas y, o sea, la cultura, o sea, ha construido un imaginario donde el bonito es el bueno y el diferente es como que el malo y no debe ser así, o sea, no es como que no estamos viviendo un cómic o una película, sino estamos como que en la realidad y, o sea, la aceptación tiene que ser desde uno y, o sea, es interesante también como que las personas con discapacidad buscan personas parecidas porque quizá tienen esa construcción diferente que, o sea, no hay en las personas comunes por lo que estamos como que expuestos y, o sea, habría que buscar esa sensibilización. Excelente, gracias, sí. Yo por mi lado creo que todas las personas somos seres sexuales y como tales requerimos de educación en todo el aspecto, una educación integral en la sexualidad, tengamos o no discapacidad. Gracias. Totalmente. Yo creo que fue como un abrirnos igual a la realidad y a una realidad que a veces no tomamos en cuenta y que no solo se vive en nuestro país, sino que como podemos ver se vive también en Guatemala. Y como situarnos en esa realidad y plantearnos qué podemos hacer para brindar educación sexual a las personas con discapacidad. Para mí me queda excelente. A mí me queda el hecho de seguir instruyéndonos en este tema y no cerrándonos a lo que ya sabemos. Gracias. Bueno, yo me quedo un poco con el término de la inclusión, refiriéndome más a la inclusión de los sujetos, así como que de las personas aparentemente normales que hacerles una inclusión a este ámbito de la sexualidad y de las discapacidades también, y a las personas que estamos, en este caso, estamos viendo esta inclusión hacia una sociedad aparentemente normal. Excelente, gracias. Ya, en esta perspectiva de trabajo con la inclusión y la sensibilización para no tentar a asumir ideologías, deseos o conductas de los seres humanos y para ofrecer este tema más a las personas con discapacidad. Gracias. Excelente, muchas gracias. Yo me quedo más con la deconstrucción de la vulnerabilidad de estas personas y el imaginario que se tiene, y así como el conocer y dar a conocer la información veraz sobre esta cosa. Excelente. Gracias. A mí me queda más enfocarnos dejar de enfocarnos en las diferencias que existen entre estas personas y otras personas consideradas normales y enfocarnos más en las cosas positivas y las capacidades que pueden entregar a la sociedad. Gracias. Marcus, aquí se ha terminado. Muchos de los estudiantes tuvieron que salir ya a clases, pero queríamos darte un aplauso fuerte, ya con los que quedamos. ¿Sí? Agradecerte muchísimo, justamente yo me quedo con esta eterna gratitud por colaborarnos con esta clase que fue muy enriquecedora.
A ti muchas gracias y a todos ustedes exhortarles a que continuemos con la visión humanista, ¿no? Y a intervenir. Para mí, como docente de Universidad Rafael Andívar, ha sido un honor estar con ustedes y mucho orgullo el escuchar la calidad de profesionales que están formándose allá. Un abrazo muy grande. Les dejo un libro de recomendación. Es Usted puede ser feliz, de Albert Ellis. Pueden leerlo. Es un libro que creo que les podría ayudar mucho y apoyar mucho en el acompañamiento que pueden dar a las personas en la temática de sexualidad y autoaceptación incondicional, ¿verdad? Cuando presentan alguna discapacidad o no la presentan. Un abrazo grande desde Guatemala y gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Otro abrazo grande para ti. Chao. Gracias. Hasta luego. Aló. Ya. Gracias. Gracias, Marcus. Súper. Gracias. Sí. No, ustedes también por ayudarnos. Vamos a procurar que con la Dirección de Relaciones Internacionales y el proyecto de inmersión dual que manejo yo. Bueno, yo soy lingüista, pero trabajo esta cosa también y me parece que está muy bien. Vamos a procurar con Lili, que es una de las más entusiastas, para poder programar otras charlas. ¿Cuándo terminan ustedes el semestre? Lo terminamos justo en una semana. Wow. Entonces sería para enero, febrero hacerlo. Exacto. Algo muy lindo, hablando de lingüistas, hablamos, toda la terapia que les presenté se basa en Korzybski, ¿verdad? Yeah. Es súper interesante y no, muchas gracias. Cualquier cosa nosotros quedamos siempre a sus órdenes. Ya, claro. Bueno, agradecerte mucho y luego te enviaré el diploma virtual por habernos ayudado de este modo y sí, millones de gracias. Y gracias a ustedes. Estaremos en contacto. Gracias igual, un fuerte abrazo. Gracias, hasta luego. Luego. Chao. Una pena lo de la cámara, pero se nos... No se preocupen. No, un gusto. La próxima será. Y llegó tan tarde que luego cuando ya queríamos, habríamos tenido que... Ya, muchas gracias, ¿no? Otra vez. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo. A Virginia también, que es también quien ayuda con esto. Ok, yo le digo, muchas gracias. Ya, chao, pases bien. Chao, hasta luego.